Queridos amigos, en este programa dedicado al teatro yiddish, cabe la pregunta, ¿cómo puede ser si los judíos llegamos al teatro tardíamente, recién en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Por qué ocupamos un lugar preponderante en el teatro como actores y como maestros de teatro? El primero que se dio cuenta de la importancia del teatro fue Itzhak Leibush Pérez, uno de los clásicos de la literatura yiddish, cuando acuñó la famosa frase Theater a Schul für der Erwachsene, el teatro, una escuela para los adultos. Y nos educamos durante generaciones viendo teatro. Pero también es un misterio cómo del teatro yiddish se aportan grandes maestros y grandes actores para el teatro del mundo. Ni que hablar de Lee Strasberg, de Stella Adler. Entre nosotros del teatro yiddish salen al cine y al teatro nacional Enrique Chaico, José Maurer, Paulina Tachmann y tantos otros. Y cómo Alejandro Casona, que no entendía yiddish, estaba enamorado de Benami. Y le preguntaban, maestro, ¿usted entiende yiddish? Él decía, Anechte Kertuk. Él no hablaba yiddish, pero decía, no, pero me encanta y lo entiendo a Benami, porque usted entiende lo que cantan los pájaros. Yo tampoco, pero los escucho y me gusta. Y siempre recuerdo la última actuación de Rosita Londner que hizo en el Ivo, en el Teatro La Plaza. Después de nuestra actuación tenían que entrar en la segunda función actores del Teatro Nacional. Y estaban Onofre Lovero y otros más. Y no entendían el yiddish, pero la escucharon a Rosita Londner y él dijo, a esta mujer me la llevo a la mesita de luz. Y yo cuando vi a una actriz que hacía un papel secundario y le dije a mi papá, decime, pa, ¿quién es esa mujer? Me dijo, es muy buena. Y ahí aprendí una palabra en yiddish. Me dijo mi papá, con el cual él me hablaba en yiddish, y él me decía, sie ist a raso de actrice. Y yo le decía, ¿qué es raso de? Es de raza. ¿Y sabés quién era? Sergio Bela Ariel. En algún papel que ella estaba haciendo. Y yo aprendí esa palabra que me quedó. Pero hete aquí que alguien de la familia que tiene algo que ver con Bela Ariel, y estoy seguro que nuestros oyentes quizá desconozcan, Martita Goldstern, todos la conocen como Divina Gloria, nos acompaña en este programa. Divina Gloria, vos Max de Martita. Oh, ya, Sheinam Dan, aquí. Qué hermosa presentación. Bárbaro. Feliz. ¿Qué tenés que ver vos con Bela Ariel? Simplemente soy la nieta. ¡Hoy ve! De Bela. De Bela y de... ¿Sabés que mientras ¿cómo? ¿Y de? Mientras vos presentabas, yo obviamente capaz que no estaba en la imagen, pero asentía todo el tiempo porque doy fe de todo lo que dijiste. Incluso hay algo que me anoté, no entiendo lo que cantan los pájaros, pero me encanta. Esa anécdota me la dio Ariño
¡Wow! Ariño me la dijo porque Casona, Benami y la abuela de Ariño eran Sí, amigos. claro. Claro, es como cuando vos Amalia escuchás. Sánchez Ariño. Esa anécdota me la dio Ariño. ¿Qué nombres? Eh, claro, Grandes del teatro. trasciende, incluso el yiddish es tan particular, ¿sí? Hay cosas que no tienen traducción siquiera, pero cuando algo te llega al corazón, es inevitable, es Pero no hermoso. solo al corazón, Divina. Toma en cuenta que los grandes actores de Nueva York que venían a contratemporada, cuando era Sí, verano allá, venían acá, traían correcto. también innovaciones técnicas. ¿Y sabés Sí, cuál fue el primer actor en un teatro nacional que introdujo el reóstato que apagaba la luz de a ¿quién? poquito? Mori Schwartz. Schwartz. Mori Ay, Schwartz trajo el reóstato y todo el Teatro Nacional venía al Teatro Yiddish a ver cómo funcionaba el reóstato. el dimmer decís para ir Claro, bajando. El para dimmer, bajar la claro. luz. Brutal, claro. Y bueno, tenía que Y, ser judío. y el motivo de este encuentro con Divina Gloria es porque Divina Gloria presentó un documental que hizo en plena pandemia sobre Bela Ariel. Contanos, Divina, ¿qué te motivó a hacer este documental que es una verdadera belleza? Ay, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, me salió precioso. El tema, qué sé yo, la vida es tan hermosa, ¿no? Y tan sorprendente. Hace 3 años aproximadamente nos ubicó el marido de un primo de mi mamá, que Tsipe, Cecilia, la hija de Bela, ya siempre preguntaba dónde estarán sus primos de Londres. Ella había conocido a Harry Ariel, pero faltaban más tíos, más primos. Y bueno, apareció Mark Johnson, que fue quien hizo la investigación y nos encontró a nosotras en Argentina. Primero él buscaba a Bela Ariel, sabiendo que Bela había venido a hacer teatro yiddish a la Argentina en el año 24, 25, 26, por ahí. Entre Brasil y Argentina estaba. No vino por la guerra, ella vino, tenía una opción de un contrato en Rumania y otro contrato en Argentina y le pareció más exótico venir a la Argentina con el Zaide Susaratus. Bueno, mi primo nos encontró, nos juntamos, es marido de mi prima Rose Johnson, nos conocimos, se dio cuenta que Bela no solo tenía una hija, sino que tenía 3 nietas, y una nieta de Bela soy yo. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para homenajear a mis abuelos, para hacer un homenaje al teatro yiddish que fue tan dorado entre las décadas del 30 y el 50, y que esos actores que tal vez no eran stars o del Star System o primeras figuras, tuvieran un lugar, y tuvieran un lugar en internet, que si vos entras a Google y buscas ahora documental Divina Gloria o Bela Ariel, ya están. Yo también buscaba a mis abuelos, pero no los encontraba, porque alguien tenía que tomarse el trabajo de hacerlo. Así como Mark buscaba a Bela, yo también la buscaba a Bela en las redes, digamos. Y ahora, bueno, ya está, me di el gusto, hicimos, esa fue la primera motivación, regalarle a Mark su merecido por una búsqueda de 40 años. Imagínate que él claudicó un par de veces, volvió a tomar fuerza. Antes, al no haber Facebook ni redes sociales, era muy difícil encontrar a alguien. Entonces, él en la película, en el documental, cuenta cómo fue toda su investigación, desde la nada, desde una cosa chiquitita a todo, hasta las cataratas del Iguazú. Pero lo más Luego, interesante, queridos oyentes, es el título es el título del documental, que yo lo tengo que decir en yiddish, porque es una expresión muy yiddish. Blut ist nicht kein Wasser. La sangre no es agua. ¿Y por aber qué ich, ese título?
Ich suchte Blit ist nicht kein Wasser. Ich stehe mir auf dem Gerät, so. Sí. Blit ist Wann, nicht kein Wasser. Blit ist nicht kein Wasser. Und du siehst gewinn, alle tun mein Bobbe, okay, Fle- der Zeit. Die Y ese Kinder, es- wenn die ¡ay, Blit ist nicht kein Wasser! ¿Versteht? Y es una forma de presentar al gran público una historia familiar que es un capítulo muy interesante del teatro yiddish en la Argentina. Sergio, ¿vos qué tenés que ver con Bela Ariel? Un Mira, montón. vamos Hola. a empezar por donde corresponde. Primero, el amor que yo le tenía a Bela, el amor y la relación tan hermosa. Pero yo quiero hablar de una obra teatral, que para mí es muy significativa, porque es la primera vez que cobré un mango como actor. La primera vez fue mi debut, si se quiere, profesional, si se puede decir así, porque hay otras cosas para ser profesional, no son los mangos, pero que cobres por actuar es para mí una cosa. Entonces yo les voy a contar la obra. Se lo voy a contar a Abraham y a Divina Gloria. Le voy a contar la obra. La obra se llamaba, era una traducción de La Viuda de Carlos Carlino. La Viuda de Carlos Carlino se estrenó en, ya les digo, en abril de 1976. Y yo les voy a recordar el elenco de la obra. Pocho Shereshevsky como el galán malo. Pedrito Appel como el galán bueno. Lidia Goldberg como la viuda. Jack Denker como el padre de la viuda. Y estaba también Dorita Bindler, pero dejo los dos últimos personajes, que uno era Bela Ariel y el otro era Susana Kirchner, que hacía una de las amiguitas, y dejo también, ya me lo olvidaba, me mataba si me olvidaba, Angela Rappel también estaba en el elenco como una de las amigas. Y yo me acuerdo, tengo fotos de esa obra en la cabeza, yo me acuerdo Bela en el primer ensayo de la obra, después de la lectura, ¿no es cierto? El primer ensayo de la obra, empezó a hacer el personaje, sabía toda la letra de toda la obra en el primer ensayo de la obra. Pero a mí me resta la sorpresa mayor de esa obra, que yo se lo quiero regalar a Martita, que la amo. ¿Quién era el asistente de dirección en esa obra? ¿Mi papá? Claro, Pedro. Claro. Así Era el que asistente, yo tenía una excelente relación con él. Porteño atorrante, hermoso, divino, inteligente, brillante. Y tenía una cosa humanista tremenda, tremenda. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Directamente en Sangre, en Blit ist nicht kein Wasser, menciono un segundo a mi papá, porque si me detengo ahí, directamente ya hago Bueno, pero hago Martita, Divina Gloria, tenés ya material para el segundo documental. Y mientras te repones de la sorpresa que te dio Sergio, vamos a pasar música, te repones y volvemos en un segundo. Bueno, seguimos con Divina Gloria. ¿Dónde se vio este documental hermoso? Mira, el debut, digamos, en festivales fue en el Festival de Cine Judío de Punta del Este, donde ganó un premio, un reconocimiento del público, hermoso. Ahora estamos elegidas también, digo elegidas porque lo co-dirigí con Cecilia Menis, que es mi compañera en todo lo que es técnico. O sea, ella sí hizo la carrera de cine, yo no, yo hice la carrera de teatro, de tele,
del Yiddishkeit, pero bueno, necesitaba una gamba para hacer este documental y Ceci lo hizo fantásticamente. Así que ahora estamos para un premio también para el cine y la mujer y el cine, un premio nacional. Estamos para el Festival Vesubio de Italia y para Cult Movies, que es un festival de películas de culto, digamos. No creo que sea una película muy mainstream porque a pesar de que Shtisel y Unorthodox son series recontravistas en Netflix y habladas en Yiddish, creo que todavía tiene un camino por hacer, como no chiquito, pero un camino para sentarse bien este documental. Es un largo, dura 1 hora y 10. Es un documental que aporta un importante granito de arena a la historia del teatro yiddish en la Argentina. Y ojalá muchos nietos de grandes actores tomen tu posta para seguir aportando una historia familiar. Amén. ¿Sabes que además lo que a mí me llena de amor todo lo que tiene que ver con la Argentina y con Buenos Aires? Porque así como Sergio destacó a mi mi viejo era muy gauchito, ¿viste? Era muy sionista, muy tradicional, muy moille, pero muy gaucho, muy argentino. Entonces, que todo esto pase en Argentina y en el Abasto, a mí me conmueve un montón, porque hay mucho del barrio, ahí está obviamente el Teatro Excelsior que daba frente a lo que era el mercado de Abasto, que ahora es el shopping. Hay mucha escarapela, hay música de Piazzolla, hay música de Fito Páez, que hizo verdaderamente una música preciosa, incidental para toda la película. No hay una nota que no haya sido acertada, sin haberla visto, ¿viste? Bueno, pero vos no tenés que hablar también porque vos sos parte. Yo tomo tus palabras y las suscribo. No me cabe la menor duda. Ahora, la pregunta mía es, Martita Divina, la gente de la Yiddish Yeshu y los amigos del Ivo, ¿cuándo van a poder ver el documental? Siempre, es de ustedes mi película, es nuestra película. Los amigos de la Ivo, de hecho, el material, parte de la película está basada en material de archivo, porque estamos hablando de gente que falleció hace ya muchos años, un archivo recuperado de lo que era el viejo teatro de la AMIA, el anterior, antes del atentado. Eso la Ivo lo recuperó, parte de ese archivo está digitalizado y otra parte no, porque justo tuvimos la pandemia, no había nadie en ese momento presencial, de hecho creo que tampoco hay ahora gente presencial, o sea que fue de una generosidad enorme de parte de Ivo, de Susana Escura, habernos dado este material bello, bellísimo, con esos diseños increíbles, con programas de teatro, afiches, y está el testimonio de Paula Ansaldo, que es una doctora en teatro en Yiddish. Es nuestra alumna, ella estudió con nosotros. Una divina, y eso va a ser, con tiempo vamos a organizar una muestra del documental en la página de Facebook de Fundación Ivo, especialmente para nuestros oyentes de Dinaye Yiddish Show y para los amigos del Ivo. Porque es un najes enorme compartirlo y porque toda la gente a la que convocamos en un momento tan difícil de todos fue ultra generosa. Lo de Paula es invaluable, porque yo podría tener recuerdos y delirar, pero ella estaba diciendo, mamá, ella se sentó a estudiar como una académica. Mi vida, es una hermosa, es una belleza. Y entonces eso lo van a ver en el documental. Sí. Pero además estoy seguro, Martita Divina, que nuestros oyentes desconocen esa beta de Divina Gloria en el teatro yiddish, porque vos te educaste en el teatro yiddish con tu bobe y con el té de las tardes de sus amigas que venían a tomar el té mitlimene.
David Limene, pero aparte, mira, justo que Sergito nombró a Rosita Lodman, a Harry Guerro, Rafa Lovich, bueno, todas las amigas de Bob, Susana Berdichevsky, todos los actores. Además, imagínate que vivir en La Valle, Pueyrredón, era estar en the middle of La quinta avenida del teatro Yiddish. Totalmente, era Broadway, ¿viste? Así que Broadway. teníamos el Excelsior, el Mitre, el Soleil. Yo tuve que tomar una decisión, agarré el Excelsior que está enfrente, o sea, a la vuelta de mi casa, porque no podíamos salir a la calle a grabar. O sea que los exteriores fueron casi de canuto. Mientras iba al supermercado, agarraba y decía algo para la peli. Así que ese documento... Así que no contamos más cuando lo pongamos para nuestros oyentes que vengan a la premiera argentina que vamos a dar en el Ivo. Yo te voy a hacer un adelanto. Yo le voy a pedir y ya mismo convoco a Cecilia Menis para que te lo suba a un Vimeo. Exactamente, para mejorar la calidad. Ahí va, y ya tenés la película con tenemos subtítulos. Tenemos tiempo y lo vamos a hacer. Vamos Pero además, vamos calentando. Vamos a preguntarle algo a Divina Gloria, porque a mí me contó un pajarito, ni bien actuaste en Los Ángeles, como nosotros estamos generalmente bien informados, me llegó un video de tu actuación en Los Ángeles con un querido amigo de la Fundación Ivo. ¿Qué fuiste a hacer a Los Ángeles? Ay, de todo. Fui a cantar 2 canciones al Red Cat Theater, a un teatro que perteneció a Edna y Roy Disney, invitada por Gustavo Bulgach. Hicimos una versión de Papyrosin que está en el documental porque es insuperable, y cantamos y bailamos también de Joe Daine con un amigo de Gustavo, un artista increíble que es Shriek y su grupo Tango Ganas. Y tango en Yiddish. Claro, bailó tango en Yiddish. Fue una única presentación sold out. O sea, un flash, ¿entendés? O sea, esas cosas que pasan en la vida, que solo Dios te arma esos planes. Así es. Esa es la versión que está en el documental. Y yo a Gustavo le agradezco el haberme estimulado y el ser siempre un estímulo para mí, un motivador, y por él grabé un disco con tangos en Yiddish. Y que ya vamos a pasar en la Yiddish Show. Pero vos debés saber, Divina, Martita Divina, que Gustavo Bulgach, con Gustavo Bulgach, una vez por mes hacemos un masterclass, una reunión de klezmer. Y lo veis, pero lo que vos no sabés, que en abril, en nuestro debut, tenemos una invitada especial. ¿Sabés quién es? Divina Gloria. ¿En serio? Vas a venir en la apertura del masterclass. Ya me estaba poniendo muy celosa. No. Con Gustavo nos reunimos a hablar de música yiddish y en el masterclass de abril vas a venir vos. Ay, porfa, muchísimas gracias. Yo le quería contar a Divina Gloria que yo traduje como 70 canciones del castellano al yiddish y entre ellos 8 tangos, y que ya me voy a comunicar con vos, que me gustaría muchísimo que los escuches. Y algunos vas a cantar en el Ivo también. Obvio, para que les quiero contar un detalle más, ya con esto. Por favor. Cierro todo lo de la peli, que me parece muy importante nombrarlo. A mi tío abuelo Harry Ariel, que fue uno de los últimos actores yiddish parlantes en Inglaterra. Claro. Muy amigo, ¿sabés de quién? De Guerro. De Guerro y de Schiffer Lehrer.
de Schifre Lehrer, que hizo la mamá de Woody Allen en la película del psicólogo. De Constantin Harry, sí señor. ¿Sabes de qué me enteré hace nada, 2 semanas? Que Harry había sido el compositor de Husenkale Mazuto. No me digas. No, yo no lo sabía. Además de haber hecho Shakespeare, bueno, El Mercader de Venecia, Strindberg, todas las obras de la gran literatura en yiddish, él y su pareja, porque el yiddish también tuvo eso, ¿viste? Las grandes obras mundiales fueron traducidas. Se estrenó en yiddish. Mira, Kreutzer Sonata de Tolstoy se estrenó primero en yiddish que en inglés en Nueva York, porque estaba prohibida por la censura. Y La muerte de un viajante, de Miller, Der Tod von Willy Loman, se dio primero en yiddish en Buenos Aires y después en castellano. Qué genialidad. Así Yo te digo, hagamos esto, hagamos difusión. Estamos en eso, Divina Gloria. ¿Algo más, Sergio, que quieras aportar y preguntar? Para mí es una gran emoción verte, Martita, después de tantísimos años y después de haber tenido con vos y con tu familia una relación tan estrecha. A todos los recuerdo con mucho, 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 mucho cariño. Y ya vamos a estar en conexión nosotros. Y para nosotros también es un fargenign haber rescatado a través de la Yiddish Yeshu y después a través del documental a Bela Ariel, y fundamentalmente para que nuestra gente, además de difundir lo que fue el teatro yiddish, es verla a Divina Gloria desde otra perspectiva y desde otra área. La última palabra la tenés vos, Divina, y mir will sich so leicht nicht abscheppen findir. No, geh nicht weg, los mir nicht. No me quite pan. No me quite pan. Escúchame, y aparte me encanta que desde Buenos Aires, Argentina, esté pasando esto. Porque la verdad que si supieran todos el amor que tenían esos inmigrantes y esos actores a esta tierra, la época de dorada, de oro, la cantidad de público que iba al teatro, pidamos a Dios, agradezcámosle por seguir y que vuelvan esos tiempos, ¿no? No van a volver, pero vamos a tratar de difundirlo y de hacer... Omein, para nosotros fue un placer, querida Martita Divina. A Sheinem Dank, y seguimos escuchando música. Y gracias nuevamente. Abraham, y que vuelva el ciclo de cine en yiddish, que era maravilloso. Así es, ¿te acordás? Hoy, ya que nombraste el ciclo de cine yiddish que hacíamos por el canal Aleph, yo te entrevisté sobre cine y teatro yiddish en ese momento. Así que gracias por el recuerdo. Muchas gracias. Pero ojalá que vuelva porque sos tendencia mundial. Topetitud total. Gracias. Bravo. Chao, un beso, un beso.